en la asignatura de lenguaje. Bien, antes de comenzar debemos recordar algunas sugerencias. El objetivo de nuestra actividad, la meta que ustedes deben cumplir, que yo sé que todos la van a lograr porque siempre están esforzándose, ¿cierto? Y están animados por desarrollar sus tareas, es describir los elementos y estructura del cuento, extrayendo información explícita e implícita, demostrando comprensión del texto leído. O sea, ustedes ahora van a describir. En la actividad anterior, ustedes tuvieron que identificar estos elementos. Como ya aprendimos eso, ahora los vamos a describir. Antes de comenzar, sí debemos recordar algo muy importante. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? ¿Qué son la estructura del cuento? Comenzamos. Vamos a comenzar a leer esta divertida historieta de Gaturro. Bien, ¿de qué trataba el chiste? ¿Les pareció gracioso? A mí sí, me causó mucha risa. Bien, ¿cómo es Ratoncín? Mencionen la mayor cantidad de características. Muy bien, excelente, avancemos. Bien, como anteriormente les pedí que mencionaran muchas características, ¿cierto?, de Ratoncín, ahora vamos a ver, ¿cierto?, cómo podemos hacer esto. ¿Cómo podemos caracterizar a un personaje? Primero, ¿cierto?, teníamos que identificar al personaje. En este caso era Ratoncín, ¿cierto? Muy bien. Luego, para poder describir, tú tenías que fijarte en su apariencia física. Ojos, vestimenta, tamaño, entre otras características. ¿Ya? Todo esto que acabas de escuchar, su apariencia física, tiene que ver con sus características físicas, ¿ya? Sus ojos, la vestimenta, cierto tamaño, color de pelo, todo eso es características físicas. Ahí tenemos una parte, ¿cierto?, de la caracterización. También tenemos que saber reconocer su forma de ser, sus características psicológicas, cómo se comporta, cómo es, qué hace. Esas son las preguntas que te tienes que hacer para poder saber, ¿cierto? Y conocer sus características psicológicas, conocer sus características de su forma de ser. ¿Bien? Ahora vas a leer este cuento, ¿ya? Para que podamos aplicar lo que acabamos de realizar. El título es El niño más bueno del mundo y su gato Estropajo, de Mauricio Paredes. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro cuento, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Vamos a poder conocer los elementos y estructura que hemos estado trabajando aplicados en este cuento, ¿ya? Una pregunta, ¿ustedes saben por qué le puso estropajo a su gato? Porque este gato se lo encontró, ¿cierto? Pero ¿por qué le puso estropajo?
Bien, comencemos. Tenemos que saber cómo es Ignacio, ¿ya? Para poder conocer sus características físicas y características de su forma de ser, tenemos que observar y leer, ¿ya? Primero, ¿cierto? Vamos, para completar las características físicas lo podemos observar. Bien. Aquí tenemos a Ignacio, ¿sí? Dice pelo corto, ¿cierto? Ahí tiene pelo corto, es alto, colocamos alto porque es una característica física y mejillas rojas. ¿Ven? Excelente. Ahí tenemos algunas características físicas. Recuerda que también podíamos nombrar su vestimenta, cómo él está vestido. Todo eso tiene que ver con sus características físicas. Ahora vamos a sus características de su forma de ser, características psicológicas. Amable, atento y solidario. Tenemos otras más, ¿cierto? ¿Qué otras características puedes nombrar tú en sobre la forma de ser de Ignacio? ¿Qué otras características crees tú que identifican a Ignacio en su comportamiento? Muy bien. Todo esto tú tienes que tener en cuenta a la hora de describir a tu personaje. En la guía que vas a trabajar, en la asignatura de lenguaje, va un cuento donde tienes que hacer esto, ya describir a un personaje, no a Ignacio, ya es a otro personaje, es otro cuento. Bien, ya describimos al personaje, ahora tenemos que describir el ambiente, ¿ya? Para eso tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué es el ambiente, cierto? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo es? ¿Qué elementos hay en ese lugar? ¿Describe algún elemento importante? ¿Qué sensaciones te transmite? Una opinión personal. Bien, estas preguntas te van a ayudar a poder describir el lugar donde se desarrolla la historia. En el cuento que acabas de leer, ¿dónde se desarrolla la historia? Bien, ¿en qué lugar se desarrolla la historia? ¿Cierto? Ellos se encuentran en el patio de la casa de Ignacio. ¿Y cómo es el lugar? Algo que tú tienes que responder. Eso, lo que acabamos de hacer, es describir los elementos de un cuento. Así que, felicitaciones por aprender ya una parte de lo que tenemos que lograr. Vamos con la segunda. Estructura del cuento. Ustedes en la actividad anterior tuvieron que hacer este trabajo. Tuvieron que describir a través de dibujo y por escrito, ¿cierto?, la estructura del cuento que leyeron. ¿Ya? Entonces esto nos va a ayudar a recordar y poder trabajar en la siguiente guía. Recuerden que el inicio, ¿cierto?, se encuentra en el principio del cuento. En la introducción se comienza la historia, se plantea el escenario, ¿cierto?, el ambiente, lo que estábamos hablando recién, y una pequeña presentación de los personajes, su descripción, ¿cierto?, física y sobre su forma de ser, la descripción psicológica, a eso se refiere. Bien, aquí, ¿cierto?, tenemos una parte del inicio del cuento. Hay un niño llamado Ignacio que se encuentra en el patio de su casa. El que quiere, ¿cierto?, ser el niño más bondadoso para que le entreguen un premio mundial por ser tan bueno, pero no sabe qué hacer. Ahí tenemos el inicio del cuento. Bien, ahora nos encontramos con el desarrollo. Esta es la parte central del cuento, donde se desarrolla todo el conflicto de la historia que se narra. A Ignacio se le ocurre una gran idea para ser el mejor niño de todos. Ignacio decide lavar el auto de su papá y así ser el mejor hijo del planeta. Para ello, utiliza un gato que se encontró y que estaba muy mojado, al que apoda Estropajo. Usó al gato para limpiar el auto de su papá. El gato dejó con enormes rayas el auto, lo que para Ignacio era un trabajo artístico. Luego, varias partes del auto comenzaron a fallar. Al tratar de solucionar las fallas, Ignacio utilizó al gato de tapón en el tubo de escape y el techo del auto salió volando. Bien, llegamos al final.
En esta parte es cuando el conflicto que se ha generado en la historia se resuelve. El final puede ser feliz o triste, pero siempre tiene que ser un final cerrado. Por ejemplo, Ignacio termina de arreglar el auto de su papá. Él queda muy contento ya que con todo lo que hizo logró transformar el auto de su papá en un auto moderno y descapotable. Ahora necesita encontrar una forma de ayudar a su mamá. Bien. Así, ¿cierto? Termina el cuento que acabas de leer. Entonces, eso sería el final. Bien. Después de observar todo esto, ¿cierto? De leer el cuento con atención, de poder, ¿cierto? Ir identificando y describiendo las estructuras y los elementos del cuento, puedes trabajar en tu guía. En tu guía te vas a encontrar con el cuento El pez arcoíris, ¿ya? También lo vas a tener que describir. Tienes que describir sus características físicas y sus características de su forma de ser, sus características psicológicas. Vas a completar un esquema igual al esquema con el que describimos a Ignacio, ¿ya? Eso tienes que hacer. También, bueno, como te decía, vas a tener que responder preguntas, describir, ¿cierto?, al personaje que ya conociste, el pez arcoíris. Vas a describir a través de dibujos y por escrito el lugar donde se desarrolla la historia y también podrás crear un nuevo final, ¿ya? Si tú tienes que para eso fijarte muy bien lo que dice el final y tú tienes que crear, ¿ya? Bien, mis niños y niñas, hemos llegado al final de nuestro video. Voy a estar atenta esperando las dudas, ¿cierto? A través de mi WhatsApp o correo electrónico y recuerda enviar las evidencias de tus actividades el martes 1 de septiembre. Un abrazo grande a la distancia para cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Cuídense.